El grueso, la mayoría. El grueso no interpreta el sentimiento del país, y no hay grandes parlamentarios, grandes oradores, no hay un sociólogo, no hay un filósofo del derecho, no hay un erudito, no hay nada. Por eso es que es un parlamento venido a menos. O sea, para usted este parlamento es un congreso mediocre. Mediocre es un eufemismo en este caso, merece un calificativo más severo. Wow, Dios mío. Bueno. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Con convicción absoluta de que el camino para salvar al Perú es la Asamblea Constituyente, para reestructurar la Constitución. Bueno, lo que no está perfecto es lo que ha sucedido entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura. De hecho, usted ha puesto los puntos sobre las IES. Esto ha dicho que es inconcebible, y yo la verdad, doctor Vallerriestra, no sé qué va a pasar al final, porque ayer estuvo el abogado, el ex fiscal, el doctor Mateo Castañeda, y dijo que él va a ir hasta las últimas consecuencias, que él va a defender la violación de sus derechos humanos, que él lo único que pide es que se le argumente, ¿no es cierto?, por qué no fue nombrado fiscal supremo, que su sueño era de todas maneras en algún momento intentar ser fiscal de la nación, etcétera, y usted ya vio lo que pasó. Entonces, la primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿cuál es la salida? ¿Dónde está la luz? Bueno, realmente esto es un incidente provinciano frente a la magnitud republicana del problema. Esto se produce por la crisis de la institucionalidad constitucional, por la crisis de la institucionalidad republicana. La carta que tenemos es la Constitución de 1993, obra del fujimorismo. Y entonces esa carta primero carece de leyenda, carece de prestigio, carece de popularidad, y ha destrozado la Constitución del 79, que era la legítima. Entonces se producen incidentes de esta naturaleza por la mala estructura del Estado. ¿Qué cambios tendrían que hacerse en la Constitución para que no vuelva a suceder? Hace poco estuvo Joseph Campos, un candidato al TC, usted es abogado constitucionalista, y él decía que de hecho hoy la OMP, por ejemplo, no le hace caso en nada al Tribunal Constitucional. El tribunal puede decir, y la OMP dice, sí, claro, ustedes sigan hablando, pero yo sigo mi camino. Y se supone que el Tribunal Constitucional es la última instancia. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Yo creo que esto tiene que ser obra de una cirugía mayor. No consiste en enmiendas o en surcidos de la Constitución, en modificar al Consejo Nacional de la Magistratura, modificar al Tribunal Constitucional. Hay que recordar que la carta que tenemos ya 22 años es una carta apócrifa. Es una carta apócrifa porque rompió la Constitución de 1979, que era la legítima, y Manu Militari fueron a una asamblea constituyente hechiza es decir, falsa, en la que se construyó esta nueva constitucionalidad, que se aparta de las viejas tradiciones institucionales y constitucionales del Perú, porque ha construido una constitución unicameral. Pero los congresistas la han avalado. Ustedes la han avalado, los políticos. Bueno, yo no la he avalado porque cuando fui al Parlamento, yo he sido constituyente de la Constitución del 78-79 y sigo siendo leal a lo que voté y defendí entonces. Después al volver al Parlamento volví como congresista, es decir, conforme a la cláusula de la Constitución actual, de la Constitución entre comillas. Pero yo cuando juré, dije, juro por la Constitución de 1979. Juro por su restauración, ¿ya? Claro, así que yo no claudiqué, yo no iba ahí por una mesnada mensual, sino que iba yo a defender principios. Entonces, ¿qué cosa hice? Lo primero que fue, presenté un proyecto para restaurar la Carta de 1979. Pero no prosperó, nadie le hizo caso. No prosperó, no, lo gracioso fue esto, que me vi obligado después de unos grandes conflictos a plantear un amparo en defensa de los derechos que yo estaba esgrimiendo, y me vinieron a dar la razón. ¿Cuándo? Hace 6 meses, cuando yo ya no era parlamentario, hacía 2 años. A los 2 años de mi apartamiento del Parlamento, el Consejo, el Poder Judicial me dio la razón diciendo que sí, que había derecho a renunciar cuando una persona consideraba que la Constitución no era la legítima en el Perú. O sea, con su precedente
hoy día cualquier congresista que quiera renunciar puede hacerlo. Hay una jurisprudencia que se ha sentado ahí por un bueno, hay varios por una Corte Superior, no ha sido la Corte Suprema, pero ha sido una Corte Superior la que ha señalado el derecho de una persona a renunciar. La renunciabilidad siempre ha existido en el Perú, en caso de reelección. Pero yo la introduje sí, claro, primero porque estaba reelecto, pero también sostuve el principio de que una persona puede renunciar al cargo cuando considere que no se ajusta a sus convicciones a la vida institucional de la República. Yo creo que hoy o sea que sí se podría ir a una reforma, porque lo que está en la Constitución no solo lo que está escrito, sino hay reglas no escritas, y muchas veces las reglas escritas no pueden ser interpretadas en el sentido que no tienen vigencia, como sucedió en el caso mío, en que se dijo el mandato es irrenunciable, pero se hizo una interpretación jurisprudencial por el Poder Judicial en el que se acordó que sí se podía renunciar, así que introduje ese precepto, introduje ese postulado. Y yo creo que hoy varios tienen que renunciar, irse a su casa, y otros tienen que ser expulsados, pero bueno, ese no es el tema. Yo sí quiero circunscribirme un poco a lo que hemos estado discutiendo. Usted, el propio Humala y el propio Chejade, si es que mi memoria no está fallando, juraron por la Constitución del 79. De hecho, el papá del presidente Humala, Isaac, ha dicho que su hijo prácticamente ha traicionado, ¿no es cierto?, a los fundamentos del nacionalismo porque no regresa a la Constitución del 79. Pero, doctor Vallerreistra, es casi imposible que se regrese. No hay consenso. Todos los políticos, y hay, ya como usted mismo ha recordado, ya pasaron 20 años, estamos en, 15 años, bueno, 20, y 3 presidentes que han juramentado con esa Constitución. Y entonces, frente a este panorama, ¿cuál es la solución para que sí se respete o no sé, al Tribunal Constitucional? Lo que hay que respetar es la Constitución del 79. Podría decir que yo soy un veterano octogenario trasnochado que estoy sosteniendo esa teoría, no, pero eso es lo legítimo y eso es lo correcto, porque estamos con una Constitución apócrifa y la magia de la constitucionalidad es que la legitimidad del texto constitucional. ¿Por qué la Constitución de los Estados Unidos dura más de 200 años? Y incluso tiene reglas no escritas que se complican como si fueran la Constitución, porque se ha creado una mente de respeto al sistema. Aquí en el Perú tenemos que crear también un sistema de respeto a las instituciones de la República. Por lo tanto, aquí deberíamos ir a ¿qué? ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Encargarle a los parlamentarios de hoy que hagan una reforma de la Constitución y que restauren los valores de la Constitución del 79 desaparecidos? No, es inútil, porque... Entonces, para usted la solución es anular esta Constitución y regresar a la 79. Así es, pero no se puede hacer mano militar, y ya como tú mismo lo has dicho, pudo hacerse en la primera sesión del Congreso conforme al artículo 306 de la Constitución del 79, que diciendo que cuando se supera el impasse que frustra que rija la Constitución, cualquier ciudadano investido no de autoridad puede contribuir a restaurar el orden constitucional. Y yo lo sostuve en la primera sesión del Congreso. Entonces, sí, pero, se puede hacer eso. Pero mi pregunta es, doctor, déjame que para que el pensamiento no quede trunco ni confuso. Lo que tenemos que hacer es que el país participe. Fíjate, ya hace 22 años que existe esta Constitución. Entonces las masas, los jóvenes, los universitarios, los obreros, los trabajadores manuales e intelectuales no están al tanto del tema. Es un tema en que 2 intelectuales, tú y yo, podemos hablar de él con pasión, pero en el cual el país no participa. Es necesario que se entienda que hay que volver a otros valores constitucionales. ¿Y cuál puede ser el camino? No se le puede encargar a este Congreso por 2 razones. Primero, porque están de acuerdo con el sistema que los tiene ahí, y en segundo lugar, porque eso queda en el cónclave secreto o semisecreto o de semivoces del Parlamento. Entonces tenemos que convocar a una asamblea constituyente. Hay que convocar una asamblea constituyente, no de 2 años o 3, una asamblea constituyente sumarísima, de 6 meses. La constituyente española de 1931 se hizo en una asamblea, en un congreso constituyente de 3 meses. García Toma, constitucionalista, exministro de Justicia, ha dicho que no es necesario, que su planteamiento es un poco excesivo, que no se puede convocar a una asamblea constituyente, que se pueden hacer algunas enmiendas, pero que no, pues, o sea, que tampoco se excedan.
¿Quién ha dicho eso? García Toma. Bueno, respeto mucho el pensamiento de García Toma, pero realmente asambleas constituyentes ha habido en el Perú continuamente. Al iniciarse la independencia hubo una constituyente el año 23, hubo una constituyente el año 28, hubo una constituyente el año 34, hubo una constituyente el año 39, hubo una constituyente el año 56, una constituyente el año 60, otra en 1919 con la guía que trajo la carta de ese año, la constituyente de 1931, en la que hubo figuras valiosísimas como Luis Alberto Sánchez y Manuel Seoane, que fueron expulsados del Parlamento, o figuras en la otra posición como Víctor Andrés Belaúnde, abuelo de García Belaúnde, que gran figura de la inteligencia y de la sociología, y la constituyente del 79, que fue presidida por Haya. Así que eso de que no existen constituyentes o que eso es muy difícil hacerlo, será la negligencia intelectual, el ocio mental de los que no pueden entender y ver con visión histórica. El Perú necesita una asamblea constituyente para reformar el sistema imperante en el Perú. Puede recoger instituciones de la Carta del 79 y de otras institucionalidades y consagrar este principio. Yo te digo con sinceridad, yo no tengo ningún interés, yo no voy a ser reelegido diputado, estoy dedicado solo al derecho, a la abogacía, sí, a la defensa. Entonces hablo con convicción. Es necesario crear, esto que estás haciendo tú es una cosa magistral, porque contribuye a que se pueda entender y escuchar. Que discutir, obviamente. Entonces necesitamos ir a una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente habrá unos debates antes de elegirla, habrá polémicas en la televisión, en la radio, en la prensa, iremos a los sindicatos, iremos a las universidades. Pero me va a perdonar, don Javier, creo que es básicamente un deseo suyo que creo no se va a realizar. Pero después de la pausa... No se va a realizar. No, pues no se va a realizar. Pero estamos hablando de la utopía, exacto, de lo que debe ser. Cuando pasen los años, alguien podrá exhumar este programa y dar, fíjese, hay históricamente un señor que se llamaba Vallerriestra, claro, que sostuvo con Milagro Leiva tal posición. Exacto. ¿Ya? Puede ser. Algún día. Pero yo te digo con convicción absoluta de que el camino para salvar al Perú es la Asamblea Constituyente para reestructurar la Constitución. Muy bien, vamos a la pausa, lo han escuchado, es la... Javier Vallerriestra está en el programa y claro, entiendo que muchos se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué esa pasión y ese deseo, esa utopía de regresar a la Constitución del 79? ¿Qué tiene la del 79 en términos de protección al TC que no tenga la del 93? Por favor, denos una explicación así concreta para que todos los peruanos entiendan. El primero es que yo vivo como ciudadano democrático, al margen de que sea abogado y que sea hombre de derecho, en la teoría de que una Constitución debe ser absolutamente legítima. Ya. La Constitución tiene reglas escritas y no escritas. Pero los políticos la legitimaron, don Javier. Ustedes fueron a ese Congreso Constituyente. Los políticos la legitimaron, fueron políticos golpistas. Ah, bueno, ahí están. Eso los juzgará la historia. El PP, entonces, bueno, el APRA no fue, Belaúnde no fue. Tenemos al autor intelectual de la constitucionalidad actual en la cárcel, al señor Fujimori. Pero sin embargo su constitución maligna, unicameral, que ha trastornado los valores tradicionales de la constitucionalidad del Perú subsiste. Es absurdo. Ya, pues, pero el APRA y Acción Popular dijeron no, nosotros no vamos a apoyar el autogolpe, el golpe, bueno, en fin, los fujimoristas siempre tratando de trivializar lo que sucedió, pero los que se quedaron la legitimaron y de hecho después vino Toledo y juramentó y no quiso hacer ningún cambio y luego vino su líder, Alan García, y tampoco quiso hacer el cambio y ahora está Ollantumala y tampoco, entonces ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, realmente que las personas que has mencionado, y lo lamento mucho porque Alan García es mi amigo y mi compañero, cometieron un grave error al permitir que esto subsista. Debieron tomar la iniciativa para convocar una constituyente. Para convocar una asamblea constituyente. La diferencia entre la reforma que puede hacer un parlamento instalado como este y la constituyente está que la asamblea en el Congreso tiene que hacer 2 legislaturas ordinarias y por medio de una serie de trámites burocráticos. En cambio, el poder constituyente en una asamblea constituyente tiene los plenos poderes, es plenipotenciaria y puede reformar la Constitución como son las constituyentes que mencioné hace unos minutos. Yo entiendo, pero para que entiendan todos los televidentes, ¿qué tiene la del 79 que no tenga la del 93 en términos de protección al Tribunal Constitucional? Así es, bueno. Explíquenos, por favor. En primer lugar, lo que tiene la Constitución del 69 es el Senado.
el Senado. Esta es una constitución castrada que rompe con las tradiciones del Perú, en que siempre ha habido bicameralidad. ¿Y qué pasaría si existiera hoy Senado? ¿Cuál sería la relación? Ingresarían otro tipo de personas al Parlamento, porque las exigencias serían distintas. Entonces, en un Senado que sería indisoluble, una Cámara de Diputados disoluble. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en determinadas circunstancias la Cámara de Diputados puede ser disuelta por el Poder Ejecutivo convocando inmediatamente elecciones. Esto existe en muchos países del mundo. Cuando se ve que hay un entredicho. Y el Senado intocable. Este Senado tendría ya primero una característica, indisoluble. Pero ¿y qué pasaría con este Senado en relación al TC? Muy bien. Pero al mismo tiempo sería un Senado funcional. ¿Qué quiere decir esto? Eso se quiso hacer en la Constituyente de 1931, la figura de que fuera un poder constituyente significa que el Senado sería funcionalizado, y al ser funcionalizado habría un sector de la Cámara en la que estarían representados no por elección directa o indirecta de las masas, sino en que estarían representadas la inteligencia, la cultura, estarían representadas las iglesias, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, estaría representada las universidades. O sea, ¿usted cree que hoy en el Congreso, en la Cámara Única, hay mucho impresentable? ¿Hay mucho qué? Impresentable, gente que no piensa, gente que no sabe nada. Que el peor parlamento que ha tenido el Perú a lo largo de su existencia es este. Realmente hay personas, por ejemplo, en el APRA está Mulder, que se desempeña muy bien, Velázquez Quezquén, está Domingo Víctor Andrés García Belaúnde, que sigue siendo un populista, se desempeña estupendamente, y dos, tres personas más. Pero el grueso, la mayoría. El grueso no interpreta el sentimiento del país, y no hay grandes parlamentarios, grandes oradores, no hay un sociólogo, no hay un filósofo del derecho, no hay un erudito, no hay nada. Por eso es que es un parlamento venido a menos. O sea, para usted este parlamento es un Congreso mediocre. Mediocre es un eufemismo en este caso, merece un calificativo más severo. Wow, Dios mío. Bueno.